Hola, en este video vamos a estudiar un concepto fundamental en el curso de cálculo que es el de derivada. Para eso vamos a retomar un ejemplo que ya habíamos estudiado para introducir la noción de límite. Lo que habíamos hecho era pensar en alguna manera de conocer la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Y la propuesta había sido elegir otro punto en el gráfico y estudiar las rectas secantes que quedan determinadas entre el punto P y el punto Q. A medida que Q se acerca a P, va determinando una recta secante que tiende a la tangente. Por supuesto, P y Q no pueden coincidir porque ahí ya no definen una recta. Pero en la medida en que sean distintos, podemos entonces imaginar que Q se aproxima arbitrariamente a P y va entonces indicándonos cómo es la recta tangente. Con más formalidad, para lograr esto lo que se hace es estudiar un límite y es el que estudia la variación de las y'es y la divide por la variación de las x. En este caso, el límite tiene la variación de las coordenadas de los puntos P y Q. P tiene coordenadas 1, 1, son sencillas, y las coordenadas de Q son x y el correspondiente x cuadrado, porque esa es la fórmula de la función. Entonces, nos queda en principio algo que tiende a 0 sobre 0, está indeterminado, pero se puede salvar factorizando, porque la expresión que hay aquí es una diferencia de cuadrados, la escribimos como suma de las bases por resta de las bases. Cancelamos, nos queda un límite inmediato, vemos que x más 1 tiende a 2 a medida que x tiende a 1. Entonces, este numerito 2 es la pendiente de la recta tangente. La recta tangente va a tener entonces una ecuación con pendiente 2. Para completar la ecuación nos hace falta conocer la ordenada al origen. Imponemos las coordenadas del punto P, que son 1, 1, y deducimos entonces que B vale menos 1. Con lo cual llegamos a esta ecuación de recta tangente. Ahí tenemos el gráfico y vemos cómo las secantes se van aproximando a esta recta tangente. Antes de pasar a una definición formal de derivada, que ya les anticipo que va a ser este valor, aprovechamos el trabajo que se hizo para hablar de la recta normal. ¿Cómo es la recta normal? Bueno, la recta normal en el punto P va a ser la perpendicular a la tangente. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, es bastante sencillo si uno recuerda cómo eran las pendientes de una recta y la recta perpendicular. Eran una recíproca de la otra con, además, un cambio de signo. De esta manera, la ecuación de la recta normal tiene que tener este aspecto. Menos un medio de x más b. Este menos un medio es recíproco y opuesto de la pendiente de la recta tangente. Una vez más, imponemos que pase por el punto 1, 1 y deducimos que el valor de b debe ser 3 medios. Así que ya podemos escribir la ecuación de la recta normal y, ¿por qué no?, dibujarla. Ahí está entonces la recta normal, que forma un ángulo recto con la tangente. Bueno, vamos entonces ahora a formalizar un poco todo lo que se viene diciendo con la definición general de la derivada de una función en un punto. Fíjense cómo la definición de derivada es una generalización de lo que acabamos de hacer. Vamos a decir que la derivada de una función f en un punto A, como podría ser este, se denota f' de A y es el límite que consiste en ver la variación de las f's, de las y'es si prefieren, dividido por la variación de las x. En nuestro caso el punto A era 1, en el caso general queda como una A. Entonces, lo que hacemos es ver cómo varían las y'es, f de x menos f de a,
y lo dividimos por la variación de las x menos a, en la medida en que x tiende a a. Es decir, en la medida en que ocurre esto, como veníamos haciendo. Entonces ese límite es la derivada, nos da la pendiente de la recta tangente, siempre por supuesto que existe el límite, porque existen ocasiones en las que no puede calcularse ese límite. Bueno, antes de continuar vamos a presentar una notación alternativa de esto que es equivalente a lo que presentamos aquí, pero en muchas ocasiones resulta más cómoda. Fíjense que a la variación de las x la llamo h, es decir, tengo un punto en el que pretendo derivar, le agrego una variación h y caigo en un punto desplazado, aquel al que hasta ahora llamábamos x. Y bueno, y entonces miro qué pasa con a más h y con las respectivas imágenes, es decir, con f de a y f de a más h. Entonces, la distancia entre el punto que antes llamamos x y a es este incremento. Aquí está escrito, x menos a es h. O si prefieren despejar, x es a más h, como les guste más. Lo cierto es que a medida que x tiende a a, como ocurría en el límite anterior, esta diferencia tiende a 0. Es decir, a medida que x tiende a a, h tiende a 0. ¿Qué es lo que ocurre cuando derivamos? H tiende a 0 y el punto x tiende al punto a. Entonces, la definición anterior puede reescribirse de manera equivalente como f' de a es el límite. En lugar de x tendiendo a a, h tendiendo a 0, y en lugar de f de x, f de a más h. Siempre es la variación de la f dividido por la variación horizontal, que antes se llamaba x menos a y ahora se llama h. Son definiciones equivalentes y en algunos casos conviene una, en otros casos conviene otra. Ya vamos a ir familiarizándonos con esto. Bueno, hasta aquí lo que miramos fue la posibilidad de calcular la derivada en un punto del dominio. ¿Qué es lo que sigue? Pensar cómo puede hacer uno para calcular la derivada de una manera general. Es decir, nos gustaría tener una expresión, una función que a cada punto del dominio le asigne el valor de la derivada. O dicho de otra manera, querríamos, en lugar de ir calculando estos límites en cada punto del dominio, hacerlo de una vez y para siempre. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, vamos a estudiarlo. Acá tenemos la recta tangente y este puntito, ¿qué nos indica con su altura? La pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada. Ya sabemos nosotros que la derivada en 1 es 2. También tenemos acá el dibujo, esta es una recta de pendiente 2. A medida que nos vamos hacia la derecha, podríamos repetir las cuentas que hicimos para el ejemplo del punto P e ir obteniendo distintos valores de pendiente de recta tangente, es decir, distintas derivadas. Esto se puede hacer, no tiene nada demasiado misterioso, es una repetición de lo que hicimos recién. En cada punto vamos obteniendo distintas derivadas. Es visible cómo la recta tangente está cada vez más empinada y por lo tanto la derivada, la pendiente de la recta tangente, vale cada vez más. Si en cambio nos desplazamos hacia la izquierda, la recta tangente tiene una pendiente cada vez más chica, en algún momento se hace horizontal y por lo tanto su pendiente es 0 y después tiene pendiente negativa. Entonces, lo que vemos después de contar toda esta historia y dejar un rastro es cómo parece que estos valores de la derivada están alineados, es decir, que la derivada en un punto no parece ser cualquier cosa, sino por el contrario parece seguir una regla más o menos sencilla. ¿Cómo podríamos decir cuál es esa regla? Bueno, vamos a jugar con la definición de derivada. Miren, la derivada en un punto A responde a esta fórmula. Por una cuestión de notación nos gusta pensar que
la variable independiente se llama x. Entonces, en lugar de a, vamos a escribir esta fórmula con una x, porque la idea es usarla para cualquier x del dominio. Entonces, ¿qué es la derivada en un punto x genérico? La variación de las f es dividida por la variación de las x. Entonces, si calculamos la función en x nos da x cuadrado. Y si la calculamos en un puntito desplazado una h, ¿qué tenemos que hacer? Calcular x más h al cuadrado. Bueno, desarrollamos eso, es el cuadrado de un binomio. Aquí están las cuentas. Y una vez que lo desarrollamos podemos cancelar x cuadrado con x cuadrado. Hecha esta cancelación nos llevamos un factor común h. Y entonces en el primer término queda 2x y en el segundo término queda h. Esto es lo que resulta. Cancelando h con h, queda 2x más h. A medida que h tiende a 0, esta expresión tiende a 2x. Vale decir que para un punto cualquiera x, la derivada de la función que estamos estudiando es ni más ni menos que el doble de x, o sea, una función lineal. Vamos a escribirlo y vamos también a graficar esa función, a ver si efectivamente la función 2x pasa por todos los puntitos que ya habíamos graficado. Bueno, por suerte sí. Así que ahí tenemos entonces la función derivada, que generaliza el trabajo que habíamos hecho para un caso particular, como se ve aquí. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Por supuesto, esto es el comienzo del capítulo de derivadas y hay mucho trabajo por delante. Nos vemos.